Hola a todos, damos inicio hoy al curso de admisión en el módulo de lengua española. Curso de admisión para la carrera de medicina de la Universidad Privada del Este, sede Presidente Franco. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos la primera sesión, la primera clase de lengua española. Esta primera unidad va a constar de los siguientes contenidos. El contenido de ideas de un texto, vamos a hablar de los textos informativos y argumentativos, del significado contextual de los términos en un texto, de la diferencia entre hecho y opinión, entre causa y efecto, entre antecedentes y consecuentes de un texto. Y también vamos a trabajar el reconocimiento de ideas contenidas en el texto, el estudio semántico de sinonimia y antonimia. A través de las clases sucesivas estaremos hablando de todos estos temas. Si bien sabemos que existen diversos tipos de textos, en esta primera clase vamos a enfocarnos en los textos informativos y argumentativos. Comencemos. ¿Qué es un texto? ¿Qué es un texto? ¿Es solamente algo escrito? ¿Y qué pasa de un texto grabado, un discurso oral? ¿Qué pasa de unas imágenes? Lo que nos comunica, por ejemplo, una película, lo que nos comunica un video breve, es también un texto. ¿Qué es un texto? La palabra texto describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido. Lo que transmitimos a través de un texto tiene que tener un sentido unitario, coherente. Bien, más allá del concepto básico del texto como unidad de sentido, el mismo término permite hacer referencia a cosas bastante distintas entre sí. Por ejemplo, un libro completo. Tenemos el texto de anatomía, el texto de biología. Ahí nos referimos a un libro, También puede ser la frase de un periódico. ¿Y qué dice el texto exactamente? No, esa persona se sintió ofendida por lo que dijo fulano. ¿Y qué dice el texto? ¿Dice eso o no dice eso? Entonces también puede ser una frase, un párrafo de un periódico. También los textos que nos intercambiamos a través del chat, del WhatsApp, son textos, ¿sí? Son textos. Y esos textos constituyen un mensaje ordenado, coherente, completo. Una conversación en un bar también es un texto, porque voy intercambiando ideas, sentimientos, mensajes. Eso también constituye un texto. Por lo tanto, existen diferentes tipos de textos, ¿sí? Tenemos las noticias que salen en el periódico, tenemos los manuales de uso que nos dan instrucciones sobre determinadas cosas. Compro un nuevo televisor, entonces me da un manual de uso. Compro un nuevo lavarropas, tiene su manual de uso. Compro un microondas, tengo un manual de uso. ¿Cómo funciona ese aparato? También están los cuentos. Los cuentos forman parte de lo que llamamos los textos literarios, ¿sí? Que suelen ser narrativos, líricos o pueden ser también dramáticos, que sería el teatro. Las recetas de cocina también son textos instruccionales, que nos dicen cómo se hace un pan de queso, cuáles son los ingredientes, qué pasos tenemos que hacer para tener un rico pan de queso. También las novelas también integran el grupo de los textos literarios. Los debates
orales también son textos. El teatro, una representación teatral a través de la palabra y de las acciones, es un texto. La poesía, como ya vimos también, forman parte de los textos literarios. Bien, entonces tenemos una gran variedad de textos. ¿Cuáles son estos? Los textos científicos técnicos. Por ejemplo, las investigaciones que se están haciendo o ya se hicieron para ver cómo remediar la pandemia del COVID, ¿sí? Muchas investigaciones se hicieron alrededor de las vacunas, se hicieron la utilización a través de determinados fármacos, y eso se pone en un texto. Lo que hoy más se usa para la difusión de los conocimientos científico-técnicos se hace a través de lo que se llaman los papers o artículos científicos. O sea, un texto breve que nos explica lo que es ese estudio, ese descubrimiento, ese aporte a la ciencia. Los textos humanísticos son los textos de la filosofía, de la historia, del derecho, de la pedagogía, de la psicología, son textos humanísticos. Luego están los textos jurídico-administrativos, los referidos al derecho, los escritos, las sentencias, los avisos, los urgimientos, todo lo que tiene que ver con la parte jurídica o judicial. Y los textos administrativos, un balance, un informe, etc. Y los textos periodísticos también tienen una variedad de estilos. Por ejemplo, un editorial donde se expresa la opinión del diario, de su dueño o de su corporación. Puede ser también un comentario, una entrevista, puede ser carta de los lectores, etc. O sea, una variedad de tipos de escritos abarcan los escritos periodísticos. Luego están los escritos o los textos publicitarios, que hoy ya de manera más extensiva se hacen a través de imágenes, de videos, ¿sí? Cada imagen expresa un mensaje. La publicidad está queriendo captar nuestra atención, está queriendo convencernos de adquirir un determinado producto. Es el lenguaje, el texto publicitario. Y los textos literarios que ya hemos hablado. Los textos literarios que son los textos narrativos, la poesía y el teatro. 3 distintos tipos de textos. Entonces, en los textos literarios podemos usar la narración, la descripción y el diálogo, otra vez dentro del género literario o de los textos literarios. Vamos a profundizar un poquito en los textos informativos y argumentativos. Vemos la palabra informativo, que quiere decir informar. Es aquel en el que el emisor, o sea, el que escribe, da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o algún tema particular al receptor, al lector, al oyente, al televidente. Estos textos son narraciones informativas de hechos actuales de forma objetiva. En muchos casos no existe diferencia con el texto expositivo, pues ambos pretenden presentar un tema determinado, aunque en este último se persigue el propósito de explicar o enseñar un hecho sin usar ningún recurso adicional. Entonces, un texto informativo es simplemente informar de un acontecimiento. Una profesora me escribe: profesora, falleció una persona allegada a mí, por lo tanto no podré dar la clase de hoy. Eso es una información, ¿sí? ¿Por qué? Porque es objetiva. Ella se redujo a la información objetiva. No me dice estoy muy triste, me siento desesperada, falleció mi mamá. No, me dice falleció una persona allegada a mí.
por lo tanto no podré ir a dar clase. Una información objetiva. ¿Qué características tiene el texto informativo? Nos suministra información, ¿sí? Las clases se iniciarán el 10 de enero a las 8 de la mañana. Punto. Una información. Intenta informar algo sin modificar la situación, ¿sí? Muy bien. Se van a conectar a través de internet al enlace que le va a hacer llegar la facultad. No se modifica nada, se informa. ¿Usamos qué tipos de oraciones? Usamos oraciones afirmativas y negativas, bien claritas. El uso de la lengua, ¿cómo va a ser? Clara, sencilla, precisa, objetiva, coherente y directa. No vamos ahí a hablar de nuestra subjetividad, sino solamente comunicar una información. ¿Dónde se emplea el lenguaje informativo? En los libros de textos, en las conferencias, en las exposiciones, en los informes, en los avisos, en los periódicos, en las revistas, en las correspondencias de tipo comercial, en los tratados científicos. Seguimos. Los tipos de textos informativos, ¿cuáles son? Entonces, los textos informativos pueden ser periodísticos, de los diarios, de los sitios virtuales de los diarios, de las radios, de la televisión, de los sitios web. Son textos informativos. También textos informativos científicos cuando utilizamos un paper, un artículo científico para difundir los hallazgos científicos o técnicos. Y los textos informativos expositivos. Estos son cuando queremos enseñar algo. Yo les estoy exponiendo algo, es un texto informativo, es la clase, porque yo estoy tratando de enseñar o de mostrarles algo. Ahora viene el otro tipo de texto, que es el texto argumentativo, que viene de argumento, ¿sí? Entonces, yo a través del texto informativo solo pretendo informar objetivamente. A través del texto argumentativo, yo voy a dar una visión propia o subjetiva de lo que yo pretendo, de lo que yo opino. Y también voy a intentar convencerle a los demás de mi argumento, ¿sí? Entonces, el texto argumentativo es aquel en que el emisor tiene como intención comunicativa prioritaria ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema, utilizando como medio la persuasión. Aparte de toda la información que a través de estos textos se pueda proporcionar, lo que implica que ya casi siempre haya también una exposición. Existe implícitamente en ellos también la intención de convencer al receptor acerca de lo que se está diciendo. Entonces, nosotros hemos tenido hace poco la Teletón. Entonces, la Teletón nos quiere convencer de que aportemos dinero para las obras que realiza esta institución para socorrer a las personas más necesitadas y que cuentan con algún tipo de discapacidad. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Primero dice, nos da una información. Entonces nos presentan, por ejemplo, testimonios, casos de niños, de ancianos, de jóvenes que han necesitado de una ayuda específica y que la institución le ha dado. Entonces, ese es su argumento. Está queriendo convencernos, conmovernos y convencernos, ¿sí? O también está el tema sensible de los indígenas, ¿sí? Un periodista está haciendo una serie de notas sobre la situación de los indígenas. Él puede simplemente informar, ¿sí?, que un grupo de personas, de policías, de fuerzas especiales, llegó hasta la parcialidad X para sacarle de sus tierras, objetivamente. A través de una serie de notas, ¿qué hace el periodista? Va a empezar a tomar testimonio de las personas. Lo teníamos todo y nos dejaron en la calle,
¿sí? Ahí está intentando conmovernos, ya está intentando convencernos de un mal procedimiento, ¿sí? Entonces, ese es un texto argumentativo. ¿Qué partes tiene un texto argumentativo? Primero, siempre hay un tema inicial que pretende demostrarse con argumentos o fundamentos, ¿sí? Yo empiezo hablando de un tema, se me ocurre ahora, de qué pasó o cuáles son las consecuencias de que las mujeres en los años anteriores hayan ido masivamente a trabajar a Europa o a España en particular. Entonces decimos, el éxodo de las mujeres a España por motivos de trabajo ha provocado la división de las familias o la desintegración de sus familias. Esa es mi idea inicial, mi tesis. Entonces yo quiero demostrarles a ustedes que en efecto sí, ese hecho constituyó un problema para las familias. Entonces voy a utilizar una serie de argumentos para convencerles de mi idea. ¿Cuál entonces va a ser la estructura del texto argumentativo? Primero voy a introducir el tema. En la introducción da comienzo al discurso, presenta un tema e intenta captar la atención del destinatario. Yo voy a empezar describiendo a raíz de la situación de escasez de trabajo, de nuestra situación económica, las mujeres se vieron en la obligación de aceptar esta oferta que se presentaba. Presento el tema del éxodo de las mujeres para buscar trabajo en España. Después ya voy a poner los hechos que fundamentan mi tesis, ¿sí? Entonces, ¿qué uso para argumentar? Puedo usar estadísticas, ¿sí? ¿Cuánto por ciento, qué cantidad de mujeres fueron a trabajar? Cómo quedaron los hijos, cuántos quedaron con familiares, cuántos quedaron solos, etc. Puedo también incluir anécdotas de casos particulares. Entonces voy yo argumentando la idea desde mi punto de vista subjetivo. Y luego de exponer todos mis argumentos, concluyo. La conclusión es la parte final. Resume lo que yo ya expuse y retomo la tesis y los argumentos principales para demostrar mi tema, para demostrar mi tesis, mi idea. ¿Cuáles son las características? Comienza con la presentación de unos hechos, como ya dijimos, y continúa con las razones que justifican una determinada postura frente a esos hechos. Esos son los argumentos. Y luego muestran la presencia del emisor, quien se manifiesta en primera persona, y del destinatario en las formas que el emisor incluye para dirigirse a él. Su lenguaje es claro, objetivo y ordenado. Muy bien. Entonces, un texto argumentativo busca también persuadirnos, convencernos de algo. Las ideas que componen el texto se presentan ordenadamente, estableciendo relaciones lógicas entre ellas. El tipo de relación que existe entre las ideas puede ser causa-consecuencia, ¿sí? Lo que causó la división de las familias es el viaje a España. Consecuencia-causa, empiezo describiendo las consecuencias a partir de la educación, de la economía, de la psicología, etc. Empiezo por las consecuencias y voy luego por las causas. También puedo hacer mi argumento definiendo y dando un ejemplo, o presentando un problema y las consecuencias que tiene este problema. Concluimos entonces nuestra primera clase, esperando que todos estén muy bien y nos encontramos en una siguiente oportunidad.